Está arruinando el ambiente de nuevo. Mi madre me envió un mensaje, solo trae los pastelitos, Sara. Me quedé mirando el mensaje, parpadeando bajo las luces fluorescentes y entre 4 goteros. Mi hija, ella, luchaba por su vida a 1,5 metros de mí, con tubos en la nariz, máquinas sonando lenta y frágilmente, y mi propia madre me pedía que recogiera pastelitos glaseados para la fiesta escolar de mi sobrina. Le escribí de vuelta: mamá, estoy en el hospital. Ella está con soporte vital. Su respuesta llegó en segundos. Siempre arruinas las cosas. Mi nombre es Sarai, y desde donde sea que estén viendo esto, quédense conmigo. ¿Alguna vez se han dado cuenta de que las personas que los criaron en realidad nunca los vieron? Ni su dolor, ni su valor, ni su humanidad. No lloré cuando leí su mensaje. No grité. Simplemente me quedé helada. Como si mi corazón se hubiera envuelto en hielo y esperara una tormenta para la que no estaba preparada. Miré el pequeño pecho de ella subir y bajar con la ayuda de las máquinas. Y pensé, ¿cómo llegamos aquí? La respuesta llegó antes de lo que jamás imaginé. A la mañana siguiente, llegaron los resultados del informe de toxicología. El médico entró con una carpeta de manila en la mano, su rostro cuidadosamente serio. Sara, dijo suavemente. Había trazas de etilenglicol en el sistema de ella. Mi cerebro luchaba por entender. Espera, anticongelante. Él asintió. Hicimos la prueba 2 veces. No fue accidental. Alguien se lo dio. Me quedé inmóvil. Mi mundo se desdibujó en los bordes. Y entonces dijo el nombre. El nombre de mi madre. Ella figura como cuidadora en los registros del hospital, continuó el médico. Estuvo con ella el día antes de que comenzaran las convulsiones. Me zumbaban los oídos, pero no lloré. No grité. Solo recordé. Recordé la noche que dejé a ella con mi madre para poder recoger mi último cheque de un trabajo que me vi obligada a dejar para cuidar de mi hija. Recordé lo fría que se sentía ella cuando llegué a casa. Recordé a mi madre restándole importancia con una risa. Solo tiene sueño. Recordé el monitor de bebé, el que había comprado en Amazon por $39,99. El que grababa audio. Corrí a casa, lo saqué del cajón, sincronicé la aplicación, le di al play, y allí estaba, primero con crujidos y luego claro. La voz de mi madre, engatusando. Solo necesitas descansar, cariño. Ten, bebe esto. La abuela lo hizo solo para ti. Un tintineo de un vaso. La pequeña tos de ella, y luego silencio. Mis manos no temblaron mientras copiaba el archivo. No temblaron cuando conduje a la comisaría. No temblaron cuando se lo entregué al oficial y dije, por esto es que mi hija está en la UCI. Él escuchó. Sus ojos se abrieron de par en par. Me miró no con duda, sino con pena. Señora, dijo, nos encargaremos de esto a partir de ahora. Y así fue como comenzó la tormenta. No con un trueno, sino con un susurro, como la justicia, aclarándose la garganta suavemente. La arrestaron durante el almuerzo del domingo. Mi hermano Jason me llamó, con la voz quebrada entre la incredulidad y la rabia. Mamá estaba esposada en Olive Garden, frente a todo el grupo de la iglesia. No me inmuté. Él gritó por el teléfono. ¿De verdad llamaste a la policía para denunciar a tu propia madre? Susurré en respuesta. Ella intentó matar a mi hija. Jason hizo una pausa. Luego se burló. Siempre eres tan dramática, Sara. Siempre has hecho que todo se trate de ti. Fue entonces cuando supe que no me iba a creer. Ninguno de ellos lo haría. Fueron criados por la misma mujer que yo, pero de alguna manera nunca vieron cómo se le caía la máscara. Yo sí, una y otra vez, pero lo llamaban exageración. Decían que era demasiado sensible, que tergiversaba las cosas, así que dejé de hablar. Me senté junto a la cama de ella durante otros 7 días. Seguía inconsciente, su rostro angelical y pálido. Los médicos decían que estaba estable, pero no podían decir si alguna vez despertaría de verdad. Y cada noche, el pasillo del hospital resonaba con los y sí. ¿Y si no la hubiera dejado con mamá? ¿Y si no hubiera notado las señales?
¿Y si me hubiera quedado callada? Pero no me quedé callada. Reproduje el audio del monitor de bebé una y otra vez, no para torturarme, sino para recordarme a mí misma que no estaba loca. No era cruel. Tenía razón. 2 detectives vinieron a tomar mi declaración de nuevo el cuarto día. Uno de ellos, el oficial Ramos, parecía agotado, pero amable. Dijo suavemente: Sara, ¿sabes por qué tu madre querría hacerle daño a tu hija? No quería decirlo, pero lo hice. Una vez me dijo que ella arruinó mis oportunidades de tener una carrera de verdad, que tener una hija con epilepsia y retrasos en el desarrollo era como llevar ladrillos a la espalda. Dijo que terminaría vieja y arruinada con una niña vegetal. Ramos hizo una mueca. Siempre ha dicho cosas así, continué, con la voz hueca. Pero nadie me creyó nunca. Decían que es solo su forma de hablar. Esa noche, Jason me envió un mensaje. Pagamos su fianza. Va a volver a casa. Más te vale arreglar esto antes de que lo arruines todo. Me reía a carcajadas en el silencio de esa fría habitación de hospital. Arreglar esto. Él todavía pensaba que yo era el problema. Ellos todavía pensaban que ella era la víctima. Pero ya no tenía miedo, porque yo sabía algo que ellos no sabían. Había más en ese monitor. El segundo clip, uno que aún no había enviado a la policía. No era solo un intento de envenenamiento. Era una confesión. Y si seguían presionando, quemaría la casa entera. En sentido figurado, por supuesto. Pero los cimientos ya se estaban agrietando. Y yo tenía la cerilla en la mano. La segunda grabación comenzaba con una risa. No la mía, ni la de ella, la de mi madre. Esa carcajada seca y engreída que crecí escuchando cuando ella ganaba. Cuando me menospreciaba, me manipulaba, me destrozaba delante de otros y decía: es solo una broma. Relájate. Pero esto no era una broma. Era una voz baja, cerca del monitor. Si ella muere, tal vez Sara pueda finalmente ir a vivir sus grandes sueños. Ya no estará atada. Algún día me lo agradecerá. Un tintineo de un vaso. Un susurro. Solo duerme, pequeña carga. No envié ese clip a la policía. Todavía no. Lo guardé como un arma cargada. Una última bala en caso de que vinieran a por mí de nuevo. Porque sí vinieron. Jason, mi cuñada Emily, incluso la tía Janice, que no me había hablado en 2 años. Formaron un pequeño ejército de culpa, golpeando mi puerta mientras yo estaba sentada en la oscuridad junto a la cama de ella. Es vieja, Sara. No quería hacerle daño a nadie. Estás siendo vengativa. La familia perdona. Los dejé gritar. Los dejé llorar y amenazar, suplicar y enfurecerse. Y luego salí al vestíbulo del hospital, miré a Jason a los ojos y dije: están todos bloqueados. Nunca volverán a verme a mí ni a ella. Emily gritó algo detrás de él, pero se convirtió en estática en mis oídos, ya que yo ya había terminado con ellos. Cansada de mendigar amor. Cansada de explicar el dolor. Cansada de demostrar la verdad a gente que preferiría creer mentiras. Llamé a un abogado a la mañana siguiente. Pregunté sobre leyes de custodia, leyes de propiedad, solicitudes de tutela. Porque el nombre de mamá estaba en algunos de los papeles médicos de ella. Se las había arreglado para conseguir el estatus de contacto de emergencia a lo largo de los años. Siempre interpretando el papel de la abuela comprensiva en público mientras me destrozaba a puerta cerrada. Hice que quitaran todo. El poder notarial, anulado. El representante médico, revocado. El contacto de emergencia, reemplazado. Presenté una orden de alejamiento mientras ella todavía dormía, su cuerpo luchando por sanar. Entonces recordé algo más. Algo grande. Mi fondo fiduciario. Mi padre me había dejado un modesto fideicomiso antes de morir, una casa y una pequeña cuenta que había protegido para mí del control de mi madre. Cuando nació ella, añadí su nombre, sabiendo que podría necesitarlo para gastos médicos algún día. Pero había olvidado algo crucial. Mamá todavía tenía acceso como fideicomisaria. Fue entonces cuando el pánico volvió a invadirme.
Fue entonces cuando revisé la cuenta y faltaban $42.600, retirados en varias partes durante los últimos 3 meses. Disfrazados como gastos de cuidado, reparaciones del hogar, suplementos médicos, robados por la mujer que había llamado a mi hija una carga, con la misma voz que susurraba veneno en una taza. No dormí esa noche, pero tampoco lloré. Serví café en una taza desconchada, abrí mi portátil y empecé a recopilar todo. Extractos, avisos de retiro, mensajes de texto, grabaciones de audio, capturas de pantalla. Lo compilé como un archivo de guerra, porque esto ya no era solo supervivencia. Esto era guerra, y yo tenía todas las armas que necesitaba. El investigador privado que contraté no se inmutó cuando le dije lo que necesitaba. Fraude financiero, manipulación de ancianos, posible abuso y robo del fideicomiso de un menor, dije, deslizando la carpeta sobre el escritorio. Elogió las páginas lentamente. No se anda con juegos. He pasado toda mi vida jugando a ser pequeña, dije. Se acabó. Él asintió y aceptó el caso. Mientras él rastreaba el rastro del dinero, fui al Tribunal de Sucesiones y presenté una petición para convertirme en la única tutora de ella con plena autoridad legal. Mi madre intentó impugnarlo, alegando que yo era emocionalmente inestable, que no se me podían confiar grandes decisiones, pero no tenía ni idea de lo que yo tenía. Esperé hasta la audiencia, esperé hasta su pequeño y engreído discurso frente al juez sobre cómo hizo lo mejor para la niña y cómo yo alejé a la familia por despecho. Luego me puse de pie, sosteniendo una cosa en mi mano. La grabación, la segunda. Le pregunté al juez si podía reproducirla para el tribunal. Él aceptó. La sala se quedó en silencio. Solo el sonido de la voz de mi madre, clara como el día. Si ella muere, tal vez Sara pueda finalmente ir a vivir sus grandes sueños. Ya no estará atada. Algún día me lo agradecerá. Cuando terminó, se podría haber oído caer un alfiler. Incluso la abogada de mi madre parecía querer meterse debajo de la tierra. El juez ni siquiera deliberó. Golpeó el mazo y dijo, tutela completa concedida a la madre. Con efecto inmediato. Mi madre fue escoltada para ser interrogada, pero eso no fue suficiente para mí. Mi investigador privado regresó con algo aún mejor. La prueba de que ella había canalizado los $42.600 a una cuenta conjunta que tenía con Jason. Ese dinero se usó para el pago inicial de un alquiler vacacional, una casa de playa que habían comprado juntos como inversión. Y lo mejor de todo, me habían incluido como contribuyente silenciosa en los papeles del préstamo, probablemente esperando que nunca me enterara. Sonreí cuando lo vi, no porque estuviera sorprendida, sino porque ahora los tenía a los dos. Presenté una denuncia formal por fraude, entregué cada documento, cada número de cuenta, cada firma falsificada, y luego di un paso más. Llamé a la agencia tributaria. Me robas a mí, a mi hija. Pagas con sangre e impuestos. Jason llamó a la mañana siguiente, aterrorizado. ¿Por qué la agencia tributaria pregunta por una inyección de efectivo de $42.000? ¿Qué hiciste? No respondí de inmediato. Miré a ella, todavía en recuperación, todavía frágil, todavía inocente. Luego dije, hice lo que mamá nunca haría. Protegí a mi hija. Gritó algo sobre destruir a la familia. Colgué y lo bloqueé también. Porque la venganza no se trata de victorias ruidosas. Se trata de recuperar tu poder en silencio, por completo, y ver cómo las personas que te hicieron daño corren a esconderse mientras la verdad reduce sus mentiras a cenizas. Jason fue el primero en perderlo todo. La agencia tributaria congeló sus cuentas mientras investigaba. El alquiler de la playa, la hipoteca, entró en impago. Su puntuación de crédito se desplomó de la noche a la mañana. Me envió un mensaje a las 3 de la madrugada. Estás arruinando mi vida. No respondí. Él ya había arruinado la mía. Solo estaba igualando el marcador. Ella fue la tormenta antes del colapso. Entró al hospital 2 días después, con gafas de sol, el pelo perfecto, como si las últimas semanas no hubieran ocurrido, como si sus huellas dactilares no estuvieran por toda la escena del crimen. Caminó directamente hacia la cama de ella. Me puse delante de ella. Está durmiendo, dije secamente. Le traje un animal de peluche, arrulló.
A ella le encantan los conejitos. No me moví. Ya no tienes permitido estar aquí. Su sonrisa vaciló ligeramente. Sara, no seas ridícula. Soy su abuela. No, dije, eres una amenaza. Le entregué la orden de alejamiento, recién impresa con la firma del juez aún húmeda. La miró como si estuviera en un idioma extranjero. No te atreverías. Ya lo hice. Fue entonces cuando estalló. La rabia, cruda, fea, real, se derramó por debajo de su máscara de diseñador. Todo lo que he hecho ha sido limpiar tus desastres. Te quedaste embarazada de un hombre que desapareció y te dejó pagando la cuenta. Yo di un paso al frente. Siempre lo hago. Y así es como me lo pagas. Me acerqué más. No diste un paso al frente. ¿Robaste? ¿Manipulaste? ¿Envenenaste? Me arrojó el conejito al pecho y salió furiosa. La enfermera que observaba desde la puerta susurró, bien por ti. 2 horas más tarde, los detectives llegaron al hospital. Firmé la declaración jurada final, les di acceso completo a las grabaciones, las transferencias bancarias, los mensajes de texto. Esa tarde, arrestaron a mi madre en su casa. Llevaba perlas y estaba haciendo tortitas para los gemelos de Jason cuando la esposaron. No vi las imágenes, pero escuché el clic de las esposas resonar en 3 mensajes de voz que me dejó más tarde, sollozando, maldiciendo, suplicando. No los escuché todos. En lugar de eso, me senté con ella. Finalmente estaba lo suficientemente bien como para sentarse erguida, sin tubos, con el color volviendo a sus mejillas. Me miró y susurró, mami, tuve un sueño aterrador. Le besé la frente. Ya pasó, dije. El monstruo se ha ido. Revisé mi teléfono una última vez antes de silenciarlo para siempre. Jason había publicado una diatriba ridícula en Facebook sobre la traición familiar y las falsas acusaciones, pero nadie se lo creía. Los documentos del tribunal eran públicos. La gente había comenzado a comentar, quizás no deberías robarle a tu sobrina. Y ella se merecía algo mejor que ustedes dos. Es curioso lo silencioso que se vuelve el mundo cuando la verdad finalmente ruge. Mi nombre ya no era la carga en los chats familiares. Era la mujer que no se rompió incluso cuando todo lo demás sí lo hizo. Y por primera vez en años, dormí sin cerrar la puerta con llave. No me presenté en la fecha del tribunal para su lectura de cargos. No lo necesitaba. Mi voz ya estaba en los documentos, en las pruebas, en cada clip silencioso del audio del monitor de bebé que se reprodujo por los altavoces de la sala. Pero si me senté afuera en mi coche, con el motor apagado, viendo cómo el mundo seguía girando mientras 2 personas dentro luchaban para evitar que sus mentiras se incendiaran. Jason fue acusado de fraude electrónico, conspiración e intento de hurto mayor. Mi madre, de imprudencia temeraria de un menor, explotación de ancianos, fraude, y cuando llegó el informe de toxicología, intento de envenenamiento. Había estado mezclando los analgésicos de ella con sus propias pastillas de ansiedad recetadas, triturándolas en los vasitos dosificadores cuando las enfermeras no miraban. Dijo que la ayudaría a descansar más. Ese detalle destrozó algo en mí que no sabía que aún tenía. Vomité en el aparcamiento esa mañana. Lloré hasta que no pude respirar. Y cuando finalmente me miré en el espejo, vi a alguien que no había conocido antes. Una madre que podría quemar una ciudad para mantener a su hija respirando. Ese mismo día, hice la transferencia final. El fondo fiduciario de ella, ahora limpio de sus huellas dactilares, fue a una cuenta de custodia bloqueada bajo un nuevo nombre. Actualicé sus contactos de emergencia, cambié las cerraduras, vendí la vieja casa, aquella donde encontré ese maldito monitor de bebé zumbando como una sirena bajo la cuna de ella. Nos mudamos a un apartamento pequeño pero cálido junto al lago. Nada lujoso, pero pacífico. Elegí el que tenía sol por la mañana. A ella le gustaba. Llamaba a la vista un suave sueño amarillo. Y finalmente empecé a trabajar de nuevo. Escritura freelance. Poco a poco, la niebla se disipó. Una noche, meses después, recibí un correo electrónico de la oficina del fiscal del distrito. Mamá aceptó un acuerdo. Jason no. Fue a juicio. Perdió. Le dieron 5 años.
2 años de libertad condicional. Después de 18 meses, ella pidió escribir una carta a Ellie. El tribunal se lo permitió. Llegó en un sobre blanco con una letra temblorosa. No lo abrí. Lo quemé en el fregadero mientras Ellie comía un sándwich de queso a la parrilla y veía dibujos animados. Porque el perdón no siempre se debe, especialmente a aquellos que apuestan con el aliento de tu hija. Algunas noches, cuando todo está en silencio, todavía escucho el monitor. Todavía siento mi teléfono vibrar con ese mensaje. Siempre arruinas las cosas. Pero ahora sonrío, porque no arruiné nada. Salvé todo lo que importaba. Y recuperé lo que ellos pensaban que les pertenecía. Mi futuro, mi dignidad y la vida de mi hija. El día de la sentencia, me paré al otro lado de la calle del juzgado. No adentro, no en la galería, sino afuera, bajo el cielo gris y nublado, viendo a la gente entrar como si fuera un martes cualquiera. Jason entró primero. Estaba más delgado. Esta vez no llevaba un traje a medida, solo pantalones caqui, una camisa con cuello y la postura encorvada de un hombre cuya vida se deshizo antes de darse cuenta de que el hilo estaba suelto. Mamá lo siguió. Sin perlas, sin maquillaje, solo un abrigo beige y los ojos hundidos de alguien que finalmente entendió que había ido demasiado lejos. No me inmuté. No saludé. Solo observé. Después, una empleada de la oficina del fiscal del distrito se reunió conmigo en la acera. Me entregó el paquete con la sentencia final. Dentro estaban los documentos firmados y sellados. Culpable, sentenciada, restitución ordenada. Jason me debía $18.000. Mamá otros 12.000. Sabía que nunca vería ni un centavo. No importaba. Ya había conseguido todo lo que había venido a buscar, porque ella estaba en casa, sana, sonriendo de nuevo. Y una semana después, preguntó si podíamos hacer pastelitos juntas. Solo tú y yo, mami. Nadie más. Revolvimos la masa con los dedos pegajosos. Ella lamió la cuchara. La dejé. Mientras veíamos los pastelitos subir en el horno, se volvió hacia mí y dijo, la abuela se ha ido para siempre. No respondí de inmediato, porque ¿qué le dices a una niña de 6 años que casi muere a manos de alguien que decía amarla? Me arrodillé. Ella ya no forma parte de nuestro mundo. Ahora estás a salvo. Ella sintió. Eso fue suficiente. Al día siguiente, cambié mi número, eliminé los viejos chats de grupo familiares, me di de baja de la culpa, de la obligación, de la disfunción generacional disfrazada de amor. Hice un nuevo testamento. Dejé la tutela de ella a mi mejor amiga, Dana. La que se sentó en esa UCI conmigo cada noche. La que no hizo preguntas, solo apareció con calcetines limpios y comida para llevar y el tipo de lealtad que mis parientes de sangre nunca supieron ofrecer. Por primera vez en mi vida, elegí a mi propia familia. Y ese fue el acto final de venganza. No la ira, no el castigo, sino la paz. Pasaron los años. El nombre de Jason se desvaneció en alguna verificación de antecedentes. Oí que ella se mudó a un pequeño apartamento a 2 pueblos de distancia. Nadie la visita. A nadie le importa. Ella, ahora tiene 10 años. Está escribiendo sus propias historias, leyéndomelas en voz alta a la hora de dormir. Anoche, dijo, mami, eres la persona más valiente que conozco. Le besé la frente y susurré, solo soy valiente porque tú me diste algo por lo que valía la pena luchar. Porque a veces la venganza no es fuego y furia. A veces es el latido del corazón de un niño en el silencio. Una cocina limpia, un nombre limpio y una vida recuperada. La semana pasada, recibí una carta por correo sin remitente. Dentro había una foto doblada de mi madre, con el pelo gris, camisa de la prisión, los ojos vacíos como el invierno, y en el reverso, su letra, fina y temblorosa. La extraño. Pienso en ella todos los días. Me quedé con eso un rato, sin enfado, sin tristeza, simplemente quieta, porque es extraño como la gente quema todo a su alrededor y lo llama amor. Y más extraño aún, como siempre se sorprenden cuando dejas de permitirles encender la cerilla. No le respondí. Tomé la foto, la carta y el sobre y los metí en una bolsa con cierre hermético. Luego caminé hasta el lago con ella.
Estaba recogiendo guijarros de nuevo. El viento bailaba en sus rizos. Dejé caer la bolsa en el agua y la vi hundirse lentamente, tragada como toda la culpa, la manipulación y la traición que habían intentado robar nuestra historia. No merecía un monumento, solo silencio. Esa noche, ella me preguntó por qué parecía más ligera. Le dije, porque finalmente somos libres. Y somos libres. Libres de sus voces. Libres del peso de fingir que no pasó. Libres de pensar que la sangre tiene que significar vínculo. Hoy, mi hija se despertó riendo. Y le hice tortitas con fresas justo como le gustan, cortadas en pequeños corazones. Miró su plato y sonrió radiante. Siempre creas los mejores días. No cumpleaños, no festivos, solo los días, los ordinarios, los seguros. Esa fue la justicia. No un tribunal, no una sentencia de prisión, sino una mañana tranquila llena de risas y luz. Me robaron años, pero los reconstruí, un momento a la vez. No. Ahora vivo en un hogar lleno de amor, no de disculpas, con honestidad, no teniendo que andar con pies de plomo, con pastelitos que nunca vienen con condiciones. Algunas personas pasan toda su vida tratando de derribarte para poder sentirse altas. Pero cuando te alejas por completo, totalmente, sin mirar atrás, se quedan gritando al silencio. Y ese silencio, esa es tu paz. Esa es tu venganza. Ese es tu comienzo.